Muy bien. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Déjenme acomodar por aquí. Esto ya me envió la notificación de que estamos en vivo. Un saludo para todos aquellos también que nos van a sintonizar o que nos empiezan a sintonizar a través de el Facebook. Ya, sí, realmente estamos llegando a muchas personas. A veces aquí somos pocos, pero realmente cuando me mandan a mí la información, las estadísticas acerca de las reproducciones de los videos, es bastante la gente que nos ve. Muchas veces algunas enseñanzas llegan hasta 400 reproducciones, quiere decir que la palabra del Señor está llegando a muchas más personas, aunque nosotros no lo podemos ver, ¿verdad? Entonces es una bendición que el Señor nos da. Entonces por eso a veces nos esforzamos de poder hacerlo para que otras personas también puedan escuchar de la palabra de Dios. Entonces déjenme acomodar por aquí esto en lo que ustedes van encontrando el capítulo 11 de, de Génesis. Hoy vamos a estar estudiando Génesis y vamos a estar en esa porción del final del capítulo 11 en donde vamos a poder ver acerca de la vida y de los descendientes de Sem. Amén. Vayan yendo hacia allí en lo que yo acomodo por aquí y encuentro mis apuntes. Vamos a ver, por aquí los tengo. Amén. Si recuerdan la semana en el último estudio cubrimos desde el versículo 1, ¿verdad? Hasta el versículo 9, en donde estuvimos estudiando pues aquel acontecimiento, ¿verdad? Cuando Dios confunde el lenguaje de los hombres en aquel lugar llamado Babel. ¿Se recuerdan de que pudimos ver cómo estos hombres eran liderados por un personaje que se llamaba Nimrod? Como lo decía en el capítulo anterior, era Nimrod quien había fundado su reino en aquel lugar, en la tierra del Sinar. ¿Se recuerdan? Este hombre poderoso, dice la palabra de Dios, llegó a ser poderoso en la tierra e incluso era poderoso cazador delante del Señor. Era un hombre de mucho poder, de mucha influencia, y esa influencia fue tal que logró fundar un reino, pero ese reino tenía un propósito muy diferente al propósito que Dios le había dado a los descendientes de Noé al salir del arca. ¿Se recuerdan que el mandato de Dios había sido qué? Multiplíquense y poblen la tierra nuevamente, ¿verdad? Entonces Nimrod con su reino se oponía a ese mandato de Dios, a la voluntad de Dios de poblar nuevamente la tierra, por lo que Dios, el Dios trino, como vimos, desciende, ¿verdad? Baja y confunde su lenguaje y prácticamente Dios vuelve a corregir el rumbo del hombre. Vemos cómo Adán peca, se rebela en contra de lo que Dios ha establecido. Dios corrige, los saca del huerto, luego viene nuevamente el hombre y se opone a la voluntad de Dios. Dios manda un diluvio, deja nuevamente a Noé y el hombre nuevamente se vuelve a corromper y Dios viene nuevamente y corrige la situación. Entonces vemos cómo el hombre continuamente está inclinado al mal, está inclinado al pecado luego de que desobedeció a Dios en el huerto del Edén. Entonces vimos cómo la construcción de la Torre de Babel pues ilustraba el rechazo del hombre a depender de Dios. Vimos cómo ellos empezaron a fabricar, a construir y a decir, pues no queremos ser dispersados, queremos vivir en este lugar, queremos establecernos en este lugar y bajo nuestros propios medios y condiciones. Entonces eso nos ilustraba el rechazo del ser humano, ¿verdad? Continuo de depender de Dios y de confiar en sí mismo. Entonces hoy iremos a la porción final de este capítulo 11, en donde ahora, desde a partir desde el versículo 10 del capítulo 11 hasta el capítulo 25 de Génesis, la narración ahora o lo que Génesis nos va a empezar a decir, pone su atención en el llamado de Dios a un hombre. A partir de este versículo 10, ahora todo se va a centrar en un personaje y en un hombre. Y la respuesta que este hombre y sus descendientes dan al llamado de Dios. Como dice el escritor Bob Utley, dice, llamar a uno para llamar a todos es el enfoque del libro de Génesis. Y es lo que vamos a poder ver a partir de este versículo 10.
Entonces la primera porción que vamos a estar leyendo hoy, desde el versículo 10 hasta el versículo 26, pues precisamente nos presentan los antepasados de Abraham. Y luego a partir del versículo 27, si ustedes observan, hasta el versículo 32, se nos habla un poco acerca del pasado de la familia de Abraham. Entonces vayamos a nuestra primera sección del versículo 10 al versículo 26 y leamos juntos. Y dice, estas son las generaciones de Sem. Sem tenía 10 años y fue el padre de Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y vivió Sem 500 años después de haber engendrado a Arfaxad y tuvo otros hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y fue padre de Selá. Y vivió Arfaxad 403 años después de haber engendrado a Salá y tuvo otros hijos e hijas. Salá vivió 30 años y fue padre de Heber. Y vivió Salá 403 años después de haber engendrado a Heber y tuvo otros hijos e hijas. Heber vivió 34 años y fue padre de Peleg. Y vivió Heber 430 años después de haber engendrado a Peleg y tuvo otros hijos e hijas. Peleg vivió 30 años y fue padre de Reú. Y vivió Peleg 209 años después de haber engendrado a Reú y tuvo otros hijos e hijas. Reú vivió 32 años y fue padre de Serug. Y vivió Reú 207 años después de haber engendrado a Serug y tuvo otros hijos e hijas. Serug vivió 30 años y fue padre de Nacor. Y vivió Serug 200 años después de haber engendrado a Nacor y tuvo otros hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y fue padre de Taré. Y vivió Nacor 119 años después de haber engendrado a Taré y tuvo otros hijos e hijas. Taré vivió 70 años y fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Este Nacor del versículo 24 es diferente al Nacor del versículo 26. Entonces es interesante ver esta primera sección, esta segunda lista que podemos encontrar de los descendientes de Sem. Se recuerda que en el capítulo 10 vimos una lista similar que nos hablaba acerca de los descendientes de Sem. Eso lo encontramos en el capítulo 10, versículo 1. Ahí vimos descendientes también de Sem. Pero ahora, aunque esta genealogía de Sem no parece tan interesante y tan entretenida de leer, vamos a poder ver que en esta genealogía se mencionan 10 personas. Y se traza una línea, la línea por el cual el Mesías vendría, desde Sem hasta Abraham. Entonces noten qué interesante, cómo aquí el escritor empieza a ordenar esa idea que nos va a llevar hasta Abraham. ¿Y de qué manera lo hace? Pues empieza a armar esa genealogía para poder mostrarnos la línea de la cual vendría el Mesías. Entonces, si pudieron observar, la lista es selectiva y sigue la línea de este hijo de Sem que se llama Arfaxad. Este Arfaxad, como lo vimos, dice que pues realmente nació 2 años después del diluvio, o sea, inmediatamente de que Dios dice a Noé que salgan del arca, 2 años después tenemos este descendiente de Sem ya viviendo. Entonces realmente ellos obedecieron el mandato de Dios de multiplicarse. Entonces anteriormente Moisés ya había trazado una línea de descendientes de Sem en el capítulo 10 para explicarnos. ¿Se recuerdan cómo se habían esparcido, cómo se esparcieron por toda la tierra? Eso lo vimos en el capítulo 10 y vimos cómo cada quien fue tomando un rumbo hacia diferentes lugares. Entonces ahora en estos versículos que acabamos de leer, pues se nos habla de esta línea de Sem, una lista pues un tanto similar a la del capítulo anterior, con la diferencia de que ahora nos lleva hasta ¿quién? Hasta Abraham. Noten cómo ahora sigue esa línea hasta Abraham. Entonces, algo que podemos observar en esta línea, en esta lista, hermanos, en esta genealogía de nombres, es que cada vez la vida de las personas era ¿qué? Era menor.
era menor la cantidad de años que estaban viviendo. Hay un descenso en la cantidad de tiempo que viven ahora. Si ustedes pueden observar, Zen alcanza los ¿cuántos? Los 600 años de vida, ¿verdad? Y aún así, en esa edad que Zen alcanza, es un promedio muy por debajo a la que alcanzaron los antepasados o las personas que vivieron antes del diluvio. Antes del diluvio las personas, algunos llegaron a vivir hasta 900 años. Entonces vean cómo el tiempo, la edad, la cantidad de años empieza a descender. Entonces, unos de los que más vivieron en esta lista que acabamos de leer fue, si ustedes se fijan, fue Eber. Eber vivió, al hacer la suma, vivió 464 años. Y si se fijan los demás, yo aquí en mi Biblia pude anotar la cantidad de los años. Los demás vivieron 433, 438, 239, 239, Serug 230, Nacor 148 y Taré 70 años. Entonces vemos cómo Eber de esta lista es de los que mayor tiempo vivieron. Y el que menos vivió está al final. Se llama Taré con 70 años. Entonces, algo que podemos ver en esta lista y en la lista del capítulo 10, muy interesante también, fue que en los días de Peleg, se recuerdan en el capítulo 10, se nos dijo que en sus días fue repartida ¿qué? Fue repartida la tierra. Pero ahora en esta lista que nos da Moisés nuevamente en el capítulo 11, hay algo distintivo y es que cuando se menciona a Peleg, vemos cómo hay un cambio drástico de edad, ¿no? Si se fijan, Eber vive 430 años, pero ahora Peleg llega a vivir solamente pues 239 años. Entonces vemos cómo hay una reducción de años muy grande aquí. En Peleg hay como un cambio ahora del ritmo en cuanto a la cantidad de años que estaban viviendo las personas. El cambio fue de casi ¿cuántos? 200 años aproximadamente. Entonces esto prácticamente viene a cumplir lo que Dios había dicho de que iba a cortar la vida de ¿quiénes? De los hombres por causa de su continuo pecado. Eso lo vimos en Génesis capítulo 6, versículo 3, donde Dios dijo: mi espíritu no luchará para siempre con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, serán pues sus días 120 años. Entonces vemos cómo esto que Dios dijo se está cumpliendo. Los años de los hombres se empiezan a reducir en cantidades pues hasta de 200 años. Taré, el último que leímos aquí, apenas llega a vivir 70 años. Entonces, hoy en día, pues prácticamente estamos en esa edad más o menos, ¿no? Entre 70 y 120, 110 años, los más fuertes, ¿verdad? Se ha cumplido realmente esto que Dios dijo de acortar la vida del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, al pecar continuamente, ¿qué hacía? Endurecía su corazón. Y al tener esa larga vida, la maldad era más. Entonces vemos cómo Dios acorta la edad para acortar también la maldad. Entonces Dios estaba acortando los años de vida del hombre debido a eso, debido a su continua inclinación hacia el pecado, hacia la maldad. Entonces pregunta que nos podemos hacer en esta tarde sería: ¿cuántos años podríamos llegar a vivir? ¿Quién cree que puede llegar a los 120 años? ¿Quién cree que puede llegar a los 80, a los 90? Entonces, sería un gusto para nosotros llegar a los 100 años, ¿verdad? Un placer llegar a vivir a los 100 años y poder ver a nuestros hijos, familiares, nietos, bisnietos. Pero la palabra, hermano, nos enseña que nuestra vida es corta y que nuestra vida es efímera. Y como el salmista decía, así también nosotros debemos de decir. Salmos 39:4, vean lo que dice el salmista. Dice: Señor, hazme saber mi fin y cuál es la medida de mis días para que yo sepa cuán efímero soy. Salmos 90:12, el salmista decía: enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Entonces, qué interesante, ¿no? La palabra nos muestra que nuestra vida es efímera, es temporal, es pasajera y aún es corta, hermanos. Los más robustos hasta 110, 120 años. Entonces, aún así
Es un pasito nada más para la cantidad de años que se vivía antes. Pero la pregunta aquí es entonces, ¿realmente le estamos pidiendo a Dios que nos dé sabiduría para poder vivir nuestros días? Porque realmente vean aquí, se redujo la cantidad de años, y eso obedece al mandato de Dios. Pero la pregunta es, si ahora nuestra vida es corta, ¿cómo la viviremos? ¿En obediencia a Dios o en desobediencia al Señor? Por eso el salmista hace esa pregunta y le dice a Dios realmente, ¿cuál es la medida de mis días? Hazme saber mi fin. Enséñame, Señora, a contar mis días, pero que yo traiga sabiduría a mi vida. Entonces, vean cómo por medio de esta genealogía podemos ver eso precisamente. Necesitamos, hermanos, sabiduría en nuestra vida. No sé, aquí nuestro hermano Lupe es uno de los más mayores. El resto de los años que le quedan, entonces lo debemos de vivir con sabiduría. Y de nosotros, los más jóvenes, también pidámosle al Señor sabiduría para vivir el resto de nuestros días, de tal manera que podamos vivir glorificando su nombre. Entonces, qué interesante, ¿no? También en esta lista, en esta genealogía, podemos ver un cambio ahora en la narración. Ya no es Noé el personaje de importancia en la narración. Ahora todo se centra en quién. Se empieza a centrar en Abraham. El escritor Moisés ahora nos está llevando hacia Abraham. La lista nos muestra, si ustedes se fijan, la línea directa de Sem hasta Abraham para mostrarnos la transmisión de la bendición que Noé había profetizado en el capítulo 9, versículo 26. ¿Se recuerdan cuando Noé profetiza sobre sus hijos? Maldice a Canaán, bendice a Sem y bendice a Jafet. Entonces, para Sem hubo una bendición. Dijo, bendito sea el Señor, el Dios de Sem. Entonces, aquí podemos ver ahora cómo la narración lleva una línea para también mostrarnos la transmisión de esa bendición que había sido dicha a Sem. Entonces, recordemos que los primeros lectores de este libro, que fueron el pueblo de Israel, seguramente al leer esta sección ellos podían aprender ahora la relación que había entre los sobrevivientes del diluvio y ellos por medio de Abraham. Es decir, nosotros, dicen los lectores, al leer esta porción podemos ver de que descendemos de Abraham y que hay una bendición para nosotros. Hay una bendición que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces, es a partir de este punto, entonces, hermanos, que Moisés nos presenta la obra salvadora de Dios por medio de un hombre que Él va a llamar, que Él va a tomar de entre el paganismo, de entre la idolatría, y ese hombre es Abraham. Entonces, a partir de este punto, Moisés nos presenta eso. La pregunta sería entonces, ¿por qué Abraham? Lo único, hermanos, que podemos decir es que Dios es el Dios de elección. Dios es el Dios de misericordia y llama conforme a sus propósitos redentores. Es el único que conoce por qué lo hizo así y por qué llamó a Abraham de esta manera. Entonces, ¿qué les parece si leemos desde el versículo 27 al versículo 32 para ahora poder ver el pasado de Abraham? Si alguien lo quiere leer, con gusto. Amén. Entonces noten qué interesante. Ahora podemos ver el cambio, ¿no? El cambio de enfoque. Ya no es Noé, sino ahora es
Abraham. Entonces la historia de Abraham comienza aquí, hermanos, bajo el encabezado o bajo, diríamos, lo que Moisés está escribiendo acerca de Taré. Pero es interesante poder observar cómo este relato comienza mencionando nuevamente a Taré, el padre de Abán. Lo mencionó en el versículo 26, pero ahora lo vuelve a mencionar. Y una razón que los estudiosos mencionan es que Taré era la cabeza de esta familia, era la cabeza de este hogar, y que más adelante el escritor Moisés va a mencionar también algunos descendientes como Lot, Rebeca, Raquel y Lea, que van a ser también descendientes de este hombre llamado Taré. Entonces, por lo tanto, Moisés cuida esos detalles para poder determinar pues esa relación que hay entre estos personajes que más adelante van a ser mencionados. Entonces estos versículos nos introducen a la familia inmediata de ¿quién? De Abraham. Empezando por ¿quién? Por su padre llamado Taré. Probablemente Taré significa, según algunos estudiosos, demorarse o emigrar, es el significado probable de su nombre. Entonces en el versículo 27 tenemos la mención de los tres hijos de Taré: Abraham, Nacor y Harán. Este hijo de Taré, llamado Harán, se nos dice que era el padre de ¿quién? De Lot, quien más tarde Lot acompaña a su abuelo y a su tío Abraham durante un tiempo, como se nos va a decir más adelante. ¿Se recuerdan en Sodoma y Gomorra? Ahí aparece Lot nuevamente. Entonces, Lot acompaña a su abuelo y a su tío Abraham más adelante, y se nos va a mencionar un poco de él, por lo que se menciona quién es su padre. Harán, se nos dice en el versículo 28 que murió antes de quién, antes de su padre, en el lugar de su nacimiento. Entonces, el lugar de su nacimiento era Ur de los Caldeos. Entonces es raro, ¿verdad? Y es muy raro, e incluso es antinatural que un hijo muera antes que un padre. Por lógica, podríamos decir, un padre envejece, el hijo también va detrás, el padre muere y luego mueren los hijos, ¿verdad? Entonces aquí vemos algo que no es natural. Un hijo que muere antes que su padre. Ningún hijo ni ninguna persona puede estar seguro que va a vivir más que su padre, porque la muerte pues no ve la edad, no ve el orden de nacimiento tampoco. Entonces, algo que podemos aprender aquí es que la vida nuevamente es breve, la vida es temporal, y nos muestra la necesidad entonces de estar siempre preparados, hermanos, para el encuentro con Dios. Siempre preparados, siempre en esa continua búsqueda de Dios, porque ¿quién piensa que va a morir antes que su padre? Nadie se lo imagina. Nadie puede imaginarse que va a morir antes que sus padres. Entonces debemos de estar preparados siempre, hermanos, para el encuentro con Dios. Entonces noten cómo se menciona este lugar llamado Ur. Y algo que podemos mencionar de Ur es que era una ciudad muy avanzada. Esa ciudad llegó a ser la capital de aquel gran civilización llamado los sumerios. Los sumerios fueron considerados la cuna de la civilización. Allí hubo mucho desarrollo en cuanto a la civilización. Entonces ellos fueron una civilización muy importante, y ahí se encontraba esta ciudad llamada Ur. Este lugar también, Ur de los Caldeos, es el origen también de Abraham. Y de esta región podemos decir de que era una región de mucha idolatría, de mucho paganismo y de mucho culto a dioses paganos, como lo dice Josué 24:2. Ahí Josué menciona de que este era un lugar donde había un culto a muchos dioses. Entonces, Ur de los Caldeos era un lugar de idolatría, una región de idolatría. Entonces aquí podemos ver una lección muy importante acerca del pasado de Abraham, y es que podemos ver de dónde procedía, de dónde venía Abraham, de dónde Dios lo llamó, de dónde Dios lo está sacando de un lugar de idolatría, de un lugar de paganismo, de un lugar donde se adoraba a muchos dioses. Como hoy mucha gente dice, no, yo tengo este santo, yo tengo el otro por si las moscas, el otro para esto, el otro para el dinero, el otro para el que me cuide el camino, y empiezan a mencionar un montón de dioses e idolatría. Y de ese mismo lugar, hermanos, Dios está llamando a Abraham.
De ese mismo lugar Dios está sacando a Abraham. Entonces podemos ver de dónde venía Abraham, el trasfondo de su vida. Entonces es por gracia de Dios, hermanos, que quienes caminan hacia ese llamado que Dios ha hecho a sus vidas, deben de recordar entonces de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios nos llamó, de dónde Dios nos ha sacado y ver cómo fuimos llamados de la oscuridad hacia la luz. Por eso quienes caminan hacia ese llamado de Dios deben de siempre recordar de dónde fueron sacados, de dónde fueron traídos, de dónde fueron llamados, como lo menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Vean lo que dice Pablo, y Pablo menciona aquí lo que algunos creyentes eran antes en el pasado. Dice Pablo, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Vean esa lista. Pero dice el apóstol Pablo, y esto eran algunos de ustedes. Pero vean lo que dice ahora, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces observen cómo Pablo menciona un pasado de estos creyentes en Corintios. Menciona que algunos eran borrachos, difamadores, estafadores, ladrones. Entonces, de ahí a muchos Dios nos sacó de la oscuridad, nos sacó del pecado, nos sacó de la idolatría, nos sacó de la cárcel oscura en donde el pecado nos tenía. Al igual que Abraham procede de un lugar de ¿qué? De idolatría, de culto a los dioses, de paganismo total. Entonces, cuando venimos al Señor, a su reino, a su luz admirable, nunca, hermanos, se nos debe de olvidar de dónde Dios nos sacó, para que siempre haya en nuestro corazón agradecimiento. Agradecimiento siempre en nuestra vida por lo que Él ha hecho. Por eso ahorita cantábamos, ¿no? Íbamos en rumbo a nuestra propia destrucción. Íbamos caminando hacia a nuestra propia destrucción. Pero el Señor nos llamó y nos tomó. Y ahora nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha santificado por su Hijo amado. Entonces, como dice el apóstol Pedro en su primera carta, Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, recordemos siempre en nuestra vida como creyentes de dónde procedemos, hermanos, de dónde venimos, al igual que Abraham. En el versículo 28 ahora se nos muestra dónde estaba Abraham y de dónde Dios lo sacó. Ahora en el versículo 29 se nos dice que Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Nacor era Milca, quien era hija de Harán. De Nacor vendrían quienes serían más adelante la esposa de Isaac y de Jacob, que serían descendientes de Abraham. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Sarai se llama mi hermana, por eso me recuerdo aquí de mi hermana en este punto. Entonces de ella se nos dice que algo interesante, se nos dice que ella era estéril. Estéril, entonces, es decir, no podía tener hijos, no podía quedar embarazada. Y claramente, hermanos, al recordar algo aquí, es que Dios había dicho a los hombres que ¿qué? Que se multiplicaran, que llenaran la tierra, que sojuzgaran la tierra, pero vemos que ellos no podían tener hijos, no podían concebir un hijo. Y es interesante que se mencione esto aquí en este punto, porque vamos a ver más adelante cómo Dios llama a un hombre, a una familia que no puede tener hijos, para fundar una nación, para fundar un pueblo. Entonces es ahí donde podemos ver, hermanos, que Dios empieza a obrar poderosamente en Abraham. Entonces, algo interesante, una lección que podemos aprender aquí es que nosotros podemos venir estériles al Señor. Podemos venir precisamente así sin frutos,
sin ver los frutos a nuestro alrededor al principio. Pero el propósito de Dios es hacer grandes cosas a través de nosotros. Por eso aquí se menciona este dato interesante. Sarai era estéril. Vamos a ver en el capítulo 12, o si pueden leer en el capítulo 12, Dios le dijo a Abraham, haré de ti una gran nación. ¿Cómo que me vas a hacer una gran nación cuando mi esposa es estéril? Cuando no puedo tener hijos, cuando mi esposa no puede quedar embarazada. ¿Cómo se cumplirá esa promesa? Quizás empezó a preguntar a Abraham, pero es ahí donde vemos a ese Dios poderoso obrar en un llamado redentor que él va a tener. Entonces, es interesante que se mencione esto aquí. Vemos entonces algo acerca de Abraham y de su familia. Entonces, es interesante esto que Dios dice porque más adelante Dios va a cumplir esa promesa que hizo. La pregunta quizás que Abraham se hizo es ¿cómo seré una gran nación si mi esposa es estéril? Y la respuesta es, todo será por obra de Dios. Dios es quien obrará en favor de Abraham. En el versículo 31 ahora podemos ver algunos hechos que resaltan a Taré, el padre de Abraham, y vean lo que dice. Y salieron juntos, ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Taré toma a Abraham, a su mujer y a Lot. Y nos dice aquí en el versículo 31 que ¿qué? Que salieron juntos. Salieron juntos. ¿Hacia dónde? Hacia Ur de los Caldeos. Entonces noten cómo es interesante esto. El llamamiento de Abraham no se menciona directamente en este capítulo 11, pero sí hay una referencia implícita dentro de esto que se nos está diciendo. Porque dice el escritor aquí que ellos salieron juntos. No se menciona aquí el motivo por el cual deciden salir, pero en el Nuevo Testamento podemos ver cuál fue la razón. Y estas palabras fueron dichas por Esteban cuando fue arrestado. Hechos capítulo 7, versículo 2, se los voy a leer. Vean lo que dice. Esteban respondió, escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán. Pongan atención ahí. Antes de que habitara en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos, que es aquí, Ur de los caldeos, y se estableció en Harán. Y después de allí, de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. Entonces noten, en el relato del capítulo 11 de Génesis no está de manera directa o no se nos menciona de manera directa el llamado de Dios a Abraham, pero sí está de manera implícita al decir que Taré tomó a sus hijos y al esposo de sus hijos y a su sobrino Lot y salieron rumbo a Ur de los Caldeos. Por eso en Hechos capítulo 7 se nos menciona aquí que Dios se le apareció a Abraham y que estando en Ur de los Caldeos, Dios le dijo, sal de tu tierra, sal de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces, en este pasaje podemos ver la razón, en Hechos podemos ver la razón por la que esta familia sale de Ur de los Caldeos. Y es porque Dios, ¿qué? Le habló a Abraham y le dijo, sal de esta tierra, sal de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces vean cómo salen de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán. El plan y lo que Dios le ha dicho a Abraham es ir ¿hacia dónde? Hacia Canaán. Entonces una pregunta interesante es, porque aquí dice que fue Taré quien tomó a Abraham y allá se nos dice que fue Dios quien le dijo a Abraham que saliera de su tierra? Lo que yo podría pensar o lo que yo puedo ver es que Dios habló a Abraham primeramente. Pero fue tal el impacto de esa palabra que Dios trajo a Abraham, de ese llamamiento que Dios le hizo, que logró influenciar a otros. Y otros creyeron en lo que Dios le había dicho. Incluso su padre, al escuchar lo que Dios,
al escuchar lo que Abraham está diciendo, que Dios le ha dicho, su padre cree en eso. Y está dispuesto entonces a salir juntamente con Abraham hacia aquel lugar. Entonces, podemos ver cómo impactó lo que Dios le dijo a Abraham, impactó en otras personas. Pero también podemos ver de que no impactó en todos. ¿Por qué qué? Porque Nacor no se menciona que salió de este lugar. Aquí no se menciona que Nacor fue tomado por su padre. Solamente menciona que fue tomado quien, Abraham, su mujer, y su sobrino Lot. Así que aquí hay una lección interesante, hermanos. Y es que Dios nos ha llamado con un llamamiento santo, el cual debe de afectar a otros también para que crean. Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, pero también el llamado que Dios nos ha hecho debe de involucrar a otros, debe de afectar a otros, debe de afectar a mi familia, debe de afectar a aquellos que son cercanos a mí. El padre de Abraham también está dispuesto a salir a Canaán, lo podemos ver aquí. Lot también está dispuesto a salir a Canaán, pero también podemos ver de que hubo quienes no estuvieron dispuestos a salir a Canaán porque en Nacor no se nos menciona. Entonces es interesante, ¿no? Como el llamado que Dios nos hace es a que caminemos hacia Dios, donde Dios quiere que vayamos, pero también debemos de llevar a otros, a que otros caminen hacia ese lugar donde Dios quiere que vayamos. Pero claramente van a haber algunos que no van a estar dispuestos a escuchar ese llamado y preferirán que quedarse ahí, quedarse en Ur de los Caldeos, en la idolatría, en el pecado, en el paganismo, envueltos en aquella atmósfera de oscuridad, de idolatría. Entonces vean qué interesante, hermanos. Pero eso no debe de desalentarnos, sino que debemos de obedecer al Señor. Tal y como Abraham lo hizo, como nos dice allá en Hechos. Abraham obedeció. Abraham fue obediente a lo que Dios le había dicho. Y es por eso que Esteban dice, es por eso que ustedes hoy están aquí, les dicen. Porque Abraham obedeció a ese llamado. Él estuvo dispuesto a obedecer ese llamado y es por eso que ahora ustedes, líderes religiosos, están en este lugar. Entonces, qué interesante, ¿no? Cómo van a haber desalientos en nuestra vida como creyentes. Quizás nuestro esposo, nuestra esposa no nos van a querer seguir en este llamado que Dios nos ha hecho. Y van a decir, no, ¿para qué buscamos del Señor? ¿Para qué vamos a la iglesia? No, quedémonos aquí cómodos en esto que tenemos, en la oscuridad, en la idolatría. Pero nosotros, hermanos, debemos de obedecer el llamado. Quizás nuestros hijos en algún momento no van a querer buscar del Señor. Van a querer andar en otro lado y no van a querer escuchar el llamado. Pero nosotros debemos de ser como Abraham. Caminar y obedecer hacia lo que Dios nos ha mandado, hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos. Entonces nuestro deber es que obedecer al Señor, porque Él nos ha llamado, Él nos ha escogido y tiene un lugar preparado para nosotros, y ese es Canaán. Entonces Canaán es la tierra de bendición, la tierra prometida, la promesa que Dios va a cumplir hacia Abraham. Entonces debemos de obedecer fielmente al Señor, a pesar de los desalientos que puedan haber. Quizás nuestros familiares no van a querer buscar del Señor. Quizás aquellos que están a nuestro alrededor van a decir, no hombre, ¿para qué? ¿Para qué buscar de Dios? ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué leer la palabra? No, sigamos aquí cómodos. Pero nosotros debemos de obedecer al Señor. Por eso dice en Hebreos 11:8 que Abraham obedeció y salió para aquel lugar que iba a recibir como herencia, y salió, dice aquí, sin saber a dónde iba. Dios lo llamó, Dios le dijo, hay una tierra allá llamada Canaán. Hay un lugar allá que yo tengo preparado para ti, una herencia. Y Abraham obedece a ese llamado. Y el escritor a los Hebreos dice, salió sin saber a dónde iba. ¿Quién de nosotros podría salir a un lugar sin saber qué rumbo tomar? Sin saber qué dirección tomar. Primero nos asesoramos, ¿no?
qué dirección tomar, qué calles tomar, cómo está la seguridad, cómo está todo, que si hay un hotel donde nos podamos quedar. Abraham no pensó en eso. Simplemente escuchó lo que Dios le dijo, obedeció y actuó en pos de eso. Entonces es interesante poder observar cómo Abraham sale de esa vida de oscuridad, de paganismo, de pecado, de idolatría, y obedece a lo que Dios le ha dicho. Influencia a otros, pero otros tampoco no quisieron escuchar. Entonces, la pregunta que podemos hacernos en esta noche, en este punto es, ¿estamos trayendo a otros para que caminen juntamente con nosotros hacia lo que Dios nos ha dicho? ¿Hacia lo que Dios nos ha llamado? ¿Hacia el lugar donde Dios quiere que vayamos? Es una pregunta que deberíamos de hacernos. Si estamos empujando a otros también, para que caminen juntamente con nosotros hacia ese lugar. Entonces ahora vayamos al texto nuevamente. Génesis y Hechos nos dicen de que salen de Ur de los Caldeos, donde inicialmente se hace ese llamamiento de Dios a Abraham, y llegan a un lugar que se llama ¿qué? Aram. Es el punto previo, ¿no? Antes de llegar a Canaán. Y dice que ahí se establecieron. Entonces el viaje emprendido por Abraham y su familia fue en dirección a Canaán. Iban a pasar por muchos lugares, pero llegan a este lugar llamado Aram. Aram era una ciudad comercial en lo que hoy es el país de Siria. Esta era la mejor ruta para evitar el desierto, lugares donde era difícil poder caminar por el calor, por el frío. Pasar por este lugar era parte de la mejor ruta que ellos podían tomar para evitar el desierto. Entonces, ellos van rumbo a Canaán, pero llegan a un punto previo de Canaán y es Harán. Entonces el camino hacia donde Dios quiere llevarnos, hermanos, aquí es interesante. Muchas veces no será un camino corto o fácil. Muchas veces la ruta será diferente. Quizás esta es la vía más corta, pero Dios muchas veces nos llevará por una ruta que Él ha establecido. Pero nosotros debemos de seguir. Quizás el camino no va a ser fácil. Quizás el camino no va a ser corto hacia ese lugar donde Dios nos ha llamado, pero debemos de seguir adelante y obedecer lo que Dios nos ha dicho. Por eso dice la palabra que Abraham salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo, yo quiero que llegues a Canaán, pero no sé qué ruta me va a llevar el Señor. Pero Abraham obedece. Entonces muchas veces el camino, hermanos, hacia lo que Dios nos ha dado como su promesa de esa vida eterna no será fácil, no será corta, pero debemos de seguir adelante, debemos de perseverar en este llamado. Muchos lo han abandonado, muchos han abandonado el camino hoy en día. Muchos que fueron creyentes por años hoy ya no quieren saber nada del Señor, porque se les ha hecho largo el camino, se les ha hecho largo y difícil, pero nosotros debemos de obedecer a lo que Dios nos ha dicho. Vean qué interesante, establecidos en Harán, ahora se nos dice en el texto que Taré llega a vivir ¿cuántos? 205 años y que muere en este lugar. Probablemente este era el hogar de Taré originalmente, pero como vimos, por alguna razón la familia emigró hacia Ur y ahí nacieron sus hijos, en Ur de los Caldeos. Pero luego, pues en ese llamado, ahora regresan y pasan nuevamente por donde quizás de donde ellos eran. Y la pregunta es aquí, ¿por qué razón se detienen en Harán? Pudo haber sido por salud, como lo mencionábamos, por el clima o por el miedo, etcétera. Por alguna razón se detienen en este lugar y se establecen allí por un tiempo. Y vemos cómo Abraham, pues de alguna manera, respeta a su padre porque, pues, se nos dice aquí que se establecen y que su padre muere en este lugar. Después de que muere, se nos dice que Abraham siguió el camino hacia Canaán. Es una lección importante aquí, hermanos, que podemos ver es que muchos
que van camino a Canaán, como lo mencionamos, se quedarán en el camino. Se quedarán en el camino como Taré murió a medio camino. La promesa está allá. La tierra que Dios ha prometido es Canaán y está allá. Pero muchos van a morir en el camino. Muchos se van a quedar en el camino. Muchos en algún momento de su vida que escucharon el llamado y salieron de donde estaban, salieron del paganismo, salieron del pecado, salieron de la oscuridad y que iban rumbo a Canaán, ahora se han detenido en el camino. Se han detenido en el camino, se han detenido espiritualmente y han muerto espiritualmente. Así como Taré. El propósito de Taré realmente era ir hacia Canaán. Pero en el camino murió. En el camino falleció. Espiritualmente, hermanos, hoy hay muchas personas, como lo decíamos anteriormente, muchos creyentes que escucharon ese llamado, pero que hoy han muerto espiritualmente rumbo a esa tierra prometida. Y no han seguido el camino. Entonces podríamos decir que llegaron a Harán, pero no van a alcanzar llegar hasta Canaán. ¿Por qué? Porque murieron en el camino. Avanzaron un tramo, pero hasta ahí llegaron. Y ahí se quedaron, y ahí se estancaron. Pero nosotros debemos de ser como Abraham. Continuar. Muchos se van a quedar en el camino. Y quizás van a morir espiritualmente, pero nosotros debemos de caminar hacia esa promesa. Podríamos decir como decimos, llegaron a Harán, pero no alcanzaron llegar a Canaán. Abraham sigue su camino hacia ese llamado que Dios le ha hecho a él y a su familia. Por eso dice Hebreos capítulo 11, versículo 9, nuevamente, dice que por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios le había dado una promesa a Abraham. Y dice aquí que esa promesa la alcanzó por la fe, por la confianza en Dios, por obedecer el llamado de Dios, por caminar en obediencia delante de Dios. Entonces, hermanos, debemos de caminar de la misma manera que Abraham caminó, quien demostró su fe al obedecer a Dios y dejar su casa, su comodidad en Ur de los Caldeos, dejar sus amigos en Ur de los Caldeos, dejar aquella ritmo de vida que tenía en Ur de los Caldeos para peregrinar hacia un lugar que desconocía. Entonces Dios nos ha llamado, hermanos, espiritualmente a nosotros hacia un lugar cuyo arquitecto y constructor es Dios, es una patria celestial que Dios ha preparado, pero nosotros entonces debemos de caminar con fe, obedecer ese llamado que Dios nos ha hecho, caminar con fe y pasar por este mundo como si fuéramos extranjeros, como si esta no fuera nuestra tierra, e ir hacia esa ciudad que Dios ha preparado para que podamos vivir eternamente. Entonces, dice que ellos de la misma manera esperaban esa ciudad, caminaron hacia esa promesa porque ellos esperaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Entonces vean cómo Dios tenía preparado ese lugar. Y de la misma manera, por eso Jesús dijo, yo voy a ¿qué? A preparar morada. Yo voy a preparar un lugar. Yo los tomaré nuevamente y estarán conmigo. Entonces vean cómo el Señor Jesús promete eso. Y esa debe ser nuestra vida, hermanos. Caminar con fe, con confianza en Dios, no acomodarnos a este mundo, no acomodarnos al pecado, no acomodarnos a la oscuridad, no acomodarnos a todo el sistema de idolatría, de paganismo que hay en este mundo, sino que caminar con fe como Abraham, en obediencia al llamado de Dios. Entonces, en conclusión, hermanos, Dios en algún momento de nuestra vida nos pedirá renunciar, abandonar,
salir de nuestro ambiente conocido. Quizás ya lo hizo en algún momento, o aquellos que nos escuchan por internet y que no han conocido al Señor, Dios en algún momento te pedirá renunciar, abandonar tu pecado, abandonar tu idolatría, y te llamará para que obedezcas ahora hacia donde Él quiere llevarte, hacia donde Él quiere cumplir su voluntad en tu vida. Entonces debemos de obedecer ese llamado, con fe caminar, como Abraham lo está haciendo. Noten el trasfondo de Abraham, de la vida de Abraham. Hay pecado, incluso hay muerte de su familia, pero eso no lo hace renunciar. Camina en obediencia hacia lo que Dios le ha dicho. Entonces, probablemente Dios nos está llamando, hermanos, a salir de manera definitiva de ese lugar alejado de Dios y de enfilarnos ahora con fe, no solo nosotros, sino también nuestra familia, aquellos que están alrededor, enfilarnos hacia la promesa de Dios, hacia la voluntad de Dios, que es llegar a aquella ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Entonces debemos de caminar como Abraham. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa de Dios, que escuchemos su voz. Ese es el llamado que el Señor Jesús nos hace. Escucha mi voz y sígueme. Yo te daré vida eterna. No perecerás jamás y nadie te arrebatará de mi mano. Entonces, el llamado del Señor Jesús es ese, a que caminemos junto a Él. Él es nuestro pastor. Él nos va a guiar en el camino. Él nos guardará y nos consolará hasta lograr llegar hacia aquel lugar. Entonces, hoy podemos escuchar su voz y salir de esa oscuridad de manera definitiva, como Abraham. Escucha el llamado de Dios y sale hacia esa promesa que Dios le ha dado. Amén. Entonces, debemos de ser guiados por el Señor para poder recibir esa promesa. Amén. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie, oramos y le damos gracias a Dios por este pasaje que acabamos de leer, hermanos? Porque realmente es interesante conocer el trasfondo de donde Dios llama a Abraham, de donde Dios lo saca y de donde Dios nos sacó en algún momento de nuestra vida a nosotros. Pero sigamos adelante. Quizás no vemos muchos a nuestro alrededor, quizás vamos pocos en este camino, pero eso no debe desanimarnos, sino debemos de ser fieles, perseverantes, hasta llegar a ese lugar que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites abrir tu palabra, poder estudiarla, poder escudriñarla, Señor, y sobre todo poder saber, Señor, que tú nos has llamado, tú nos has escogido, Señor, para que habitemos en ese lugar que tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Pero quieres obediencia, quieres fe de parte nuestra hacia ese llamado, Señor. Y hoy vemos a Abraham, vemos su ejemplo, vemos cómo salió de la idolatría, cómo salió de la comodidad de su vida y emprendió ese viaje, Señor, hacia ese lugar desconocido, hacia esa tierra que no conocía, porque tú hablaste a su vida, Señor. De la misma manera, Señor, háblanos, Señor. Habla a nuestra vida, Señor, de esa manera que podamos ser despertados, Señor. Y enfilarnos, Señor, fielmente, enfilarnos obedientemente hacia ese lugar que tú has preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que hoy están en este lugar, por aquellos, Señor, que nos escuchan a través del internet. Te damos gracias, Señor, y que tu palabra pueda hacer esa obra, Señor, en cada uno de nosotros, y que tu palabra pueda traer fruto, Señor, ese fruto que tú deseas en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, llévanos con bien a nuestros hogares en este día y guárdanos, Señor, durante esta semana que viene. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermanos, el Señor les bendiga. Nos vemos el día martes. Amén.